Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y yo por mi parte pues me voy a comprometer y me comprometo a aportar todo el valor que pueda en este tema que me apasiona tanto como me preocupa. Y es, como podéis ver, cuál es el futuro laboral de la tuba y el bombardino en el siglo XXI, que por supuesto es extensible a toda la música. Y es que yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta, sobre todo cuando estábamos cerca de terminar nuestros estudios, de qué va a pasar en mi futuro, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿A qué me voy a dedicar? Y bueno, pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que, en mi opinión, van a ser las nuevas competencias profesionales que el músico del siglo XXI tiene que tener, y por supuesto el tubista. Y nada, vamos allá. Lo que ya estamos todos viviendo es un cambio de era, eso creo que ya queda bastante claro, sobre todo un cambio de era producido por la tecnología. Y es que estamos en la cuarta revolución industrial. Si hacemos un poquito de memoria, en 1780 tenemos la primera revolución industrial, que es la de la producción mecánica, con la energía hidráulica y el vapor. 100 años después llega la segunda revolución industrial, 1870, división del trabajo, la producción en masa, la electricidad. Aproximadamente otros 100 años después, 1970, tenemos la tercera revolución industrial, que es la de los sistemas electrónicos. Y como veis, cada vez más pronto, pues ya estamos en la cuarta revolución industrial, que es la de los sistemas ciberfísicos, las tecnologías 4.0 y el Internet de las cosas. Y es que se están produciendo, y se han producido en los últimos años, avances tecnológicos en todos los campos. La robótica, con la robótica y con la inteligencia artificial, la memoria digital, la impresión 3D, que si recordáis hicimos en Gijón un pequeño experimento con las impresoras 3D, con la fabricación de boquillas, que sorprendentemente pues, dio un resultado fantástico. Y ya ni hablar de lo que está ocurriendo a la velocidad que están cambiando, por supuesto, los ordenadores y los teléfonos móviles. Ya lo tenemos todo aquí, nuestra vida está aquí dentro. Y estos cambios están llegando, por supuesto, a todas las áreas del conocimiento. Y aquí traigo dos ejemplos que, a mi opinión, son paradigmáticos. Uno es el de la conducción autónoma. ¿Vale? Ya lo sabemos, cada día están aquí y va a llegar muy rápido. Los coches, dentro de muy poco, van a conducirse por sí solos, no van a necesitar de nuestra ayuda. Y luego otro va a ser pues, los grandes cambios que hemos visto gracias a la tecnología en la medicina. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que los estudiosos de estos temas se han dado cuenta que con la llegada de la conducción autónoma va a haber una bajada sustancial de los accidentes de tráfico, y por ello va a haber una bajada sustancial de la donación de órganos. Por eso se está dedicando muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo a desarrollar impresoras 3D que puedan desarrollar órganos, ¿vale? Significa que estamos viviendo un cambio tecnológico exponencial. A ver, la humanidad, los hombres, las mujeres, tenemos un pensamiento lineal. Como veis ahí, decimos, mi vida es muy predecible y nos imaginamos que la progresión de nuestra vida va a ser lineal. Bueno, pero es que con el cambio tecnológico va a ser exponencial, es lo que se llama la curva de aceleración exponencial. Y ahí tenemos un factor de sorpresa bastante importante. Y eso es lo que va a traer la tecnología. Los expertos calculan que en el siglo XXI la humanidad progresará como 20.000 años. Y se calcula que alrededor de 2050 la inteligencia artificial, las máquinas, van a sobrepasar ya la inteligencia humana. Si esto se lleva así, si esto se consigue, os podéis imaginar los grandísimos cambios los que vamos a vivir en los próximos años, espectaculares. Y ya muchísima gente que trabajaba en determinados aspectos, ahora lo vamos a ver, pues ha visto cómo sus puestos de trabajo cambiaban muchísimo. Y esto, sin duda, esta revolución industrial 4.0 afecta al mercado laboral. Y aquí tenemos, por ejemplo, la DGT apuesta sin fisuras por la conducción autónoma. Barcelona será un laboratorio para su desarrollo. Pero luego dice la noticia, el coche autónomo y el eléctrico podrían provocar una caída del 70% en la facturación de los talleres. Sabéis lo que va a pasar con muchos talleres, ¿verdad?
pues que seguramente desaparezcan. Luego, la profesión de banquero podría tener los días contados, se necesita menos gente. El mayor fabricante de móviles sustituye 60.000 personas por robots. Otra noticia, así funciona el primer supermercado sin empleados, donde tú vas, compras y él detecta ya lo que te llevas y te lo carga. No hay nadie, solamente se repone la compra y no hay nadie que te atienda. Los profesionales se reinventarán al menos 7 veces a lo largo de su vida laboral. Y otra noticia que me parece que es por donde va el futuro, y en mi opinión va a llegar a España y está llegando, sobre todo en nuestros sectores profesionales, es el freelance como una tendencia de futuro. Además, si nos vamos al informe Davos 2016, que como ya sabéis Davos es a nivel empresarial y son los que definen hacia dónde va a ir el mundo, se perderán 5 millones de empleos a causa de la disrupción tecnológica, ¿vale? Esto es lo que viene, esto es lo que está ocurriendo en la sociedad. Y en mi opinión esto va a llegar al mercado de la música clásica. Y bueno, pues yo creo que va a afectar de dos formas. La primera, negativamente. Es decir, a todas aquellas personas que no nos adaptemos al cambio que está sufriendo la sociedad, pues vamos a quedar excluidos del mercado laboral. ¿Por qué? Pues por obsoletos, por caducos y también porque vamos a ser invisibles. Y por otro lado, de forma positiva, si sabemos adaptarnos, pues se van a ampliar las posibilidades, porque vamos a parecer profesionales actualizados, atractivos, vamos a tener visibilidad y vamos a tener autoridad. Y yo creo que, en mi opinión, el músico del siglo XXI no puede ser invisible en una sociedad hiperconectada. No puede ser. Esto por un lado. Y ahora os quiero hablar de algo que cuando yo empecé a tener interés sobre este aspecto, sobre este tema, evidentemente preocupado por mis alumnos, cuál era el futuro de sus alumnos, pues me di cuenta que era un tema que era muy importante, pero del que apenas se habla, y es el reto demográfico. Ya esto creo que es bastante conocido, pero España es una de las sociedades más envejecidas del mundo. La primera es Japón y la segunda es España. Aquí tenemos una comparativa de la pirámide de población del año 1910 de España y del año 2011. Ya vemos la gran diferencia que hay. Y tenemos una proyección para el año 2049. Y vemos como en el año 2049 casi más de un tercio de la población española va a ser mayor de 60 años y la mayoría mujeres. Es un dato importante, creo. Entonces, esto sin duda alguna va a afectar a toda la sociedad donde está la música. Por otro lado, a nivel de crecimiento vegetativo, aquí tenemos una tabla bastante interesante de los últimos 60 años, vemos como estamos casi en crecimiento vegetativo negativo en algún momento. Y esto significa que ahora mismo, en estos años, están naciendo muy pocos niños. Y lo que significa, pues, que la sociedad va a ser mayoritariamente, como hemos visto antes, muy anciana, muy mayor, con las consecuencias que eso tiene, ¿vale? Además, la media de la sociedad española en el año 2018 es de 37 años, pero en el 2050 será de 57 años. ¿Esto qué significa? Pues que se va a producir, queramos o no, y a mí no me gusta esto, pero se va a producir un alargamiento de la vida laboral. Hay estudios incluso que, yo cuando me puse a investigar sobre esto me quedé muy sorprendido, pero hay estudios que dicen que con 40 años, que las personas que tenemos ahora 40 años, nos queda aún por delante el 67% de nuestra vida laboral. Yo hice las cuentas y aproximadamente es alrededor de la jubilación de los 80 años. También os cuento otra cosa. Toda esta gente cree que la gente que sea menor de 40 años, va a tener muy difícil jubilarse, como lo entendemos ahora, ¿vale? Y eso es algo que la gente joven tendríais que empezar a plantearos, el cambio de perspectiva y de idea vital, por lo que viene, que habrá cosas que sean buenas, pero hay otras que evidentemente no lo van a ser. Vale, a lo que vamos. Repercusiones que todo esto que os estoy contando puede tener en la educación musical o en la música. La baja tasa de natalidad va a producir un descenso bastante importante de los alumnos, en enseñanzas generales, pero también en los conservatorios. Y eso, los que trabajamos en conservatorios, lo vamos notando poco a poco. Y esto significa
que los políticos, que lo tienen todo muy estudiado porque tienen gente que les asesora muy bien para lo que les interesa, van a reducir el número de docentes porque saben que perfectamente cuánta gente nació cada año y hacen la transposición. Pues dentro de X años estas personas, estos niños que acaban de nacer ahora, vamos a tenerlos dentro del sistema de educación, entonces vamos a necesitar tantos profesores. ¿Y qué ocurre? Los que ya tenemos alguna experiencia con las oposiciones, pues nos estamos dando cuenta que cada vez salen menos plazas. Parecen que salen muchas, dicen la prensa, salen no sé cuántas miles, pero es que se va a jubilar muchísima gente en los próximos años. Entonces la suma y la resta de uno y de otro hace que va a haber un sistema público con muchísimo menos docentes. Entonces, en mi opinión, lo que yo creo es que tenemos que reinventar la educación musical y por supuesto, la música clásica. Tenemos que hacer que sea mucho más atractiva para la sociedad. ¿Qué ocurre? Os cuento el caso de Gijón. Gijón, el conservatorio es un conservatorio profesional, imparte enseñanzas elementales y imparte enseñanzas profesionales. Las enseñanzas elementales se han convertido de facto y de hecho en una actividad extraescolar más, que compite con el inglés, con la natación, con el fútbol, y es así. Y los niños, cuando vienen después de un día entero de jornada de trabajo en el cole y tienen que ir al conservatorio y encima les enseñamos de una forma súper anticuada, cuando ya en el colegio lo están empezando a enseñar a través de las nuevas tecnologías y de diversas fórmulas, pues lo que ocurre es que tenemos una tasa de abandono muy alta. Y es la realidad. Porque si veis los que se matriculan y los que terminan, pues a lo mejor se matriculan 200 y 10 años después terminan 20. Y esas preguntas nadie se las está haciendo. Entonces, en mi opinión, más atractiva para la sociedad. Darle valor a la educación musical. Y por otro lado, visto lo que hemos visto de hacia dónde va la sociedad, que va a ser una sociedad eminentemente envejecida, necesitamos formarnos para poder ofrecer formación musical a la generación del baby boom, que es la que se va a jubilar a partir de la próxima década. Y también prestar atención, por supuesto, a la musicoterapia, porque es algo que va a tener mucha salida, en mi opinión. Entonces, ¿cómo tenemos el mercado laboral de la música clásica? Que yo sé que es lo que estáis diciendo. Esto, David, que nos cuenta estas cosas de la tecnología y tal, pero de verdad que esto la sociedad va por ahí, nos guste o no nos guste. El mercado de la música clásica en España. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuántos conservatorios superiores tenemos a día de hoy en España? 22 públicos y 4 privados. Hacen un total de 26 centros superiores. Estos 26 centros superiores lanzan cada año, de media, unos 40 alumnos por curso, por centro, de todas las especialidades. Lo que hacen un total de 1040, aproximadamente alrededor de 1000 músicos nuevos que se lanzan al mercado laboral. Y ahora vamos a ir al otro lado. ¿Cuántas orquestas profesionales tenemos en España? 2015, 26 orquestas profesionales. Os preguntáis, ¿cuántas plazas sacaron a concurso? ¿Cuántas audiciones hubo? Pues ni más ni menos que 65. Vamos a decir que de esos 1000 músicos nuevos, pues que 2/3 son de orquesta, entre 700 y 800. Y hay 65 vacantes por año, como mucho. Os podéis imaginar cómo está la situación. Y ahora vamos a concretarlo un poco más. Situación de la tuba y el bombardino. Vacantes ofertadas de tuba en Europa, plazas de tuba en orquestas europeas y españolas. Las de Europa van a estar en verde y las de España en azul. Esta información la he sacado gracias a esta plataforma que se llama MUBAC y de un total de 153 orquestas europeas. Y estos son los datos. Tenemos que en el 2014 salió una plaza de tuba en Europa. En el 2015 ninguna, 2016 una, 2017 4 en Europa, una en España, la nacional, a la que se presentaron 50 tubistas. Y en lo que va de año 2018, 4. Total, 11 plazas. Nos vamos ahora a las plazas de los conservatorios profesionales y superiores. ¿Vale? Y tenemos la siguiente situación.
2010, oposiciones de Andalucía, salen 8 plazas. El resto de años, hasta este año, ninguna. Estas dos últimas tenemos las del Conservatorio Superior de Música de Murcia, que nos presentamos 3 personas de 7 en la lista, y las de los conservatorios de la Comunidad de Madrid, que nos hemos presentado 22 de 32. ¿Vale? Total de plazas, 10 en los últimos 8 años. Y ahora vamos a hacer las cuentas y la comparativa, que me parece quizás lo más importante para intentar explicaros a dónde quiero yo llegar. Vacantes de las orquestas y conservatorios entre 2010 y 2018. 11 en las orquestas, quizás ya han sido más porque la cuenta era desde el 2000, en las orquestas era de 2014, y 10 en los conservatorios españoles. Total 21. Vamos a decir que en estos 4 años salieron algunas más en Europa, que no tenemos conocimiento de ellas, y vamos a poner entre 9 y 10 más, 30, 31. Titulados superiores que produce este país en los últimos 8 años. 22 centros públicos. Ya he quitado los superiores privados porque tampoco tengo los datos. Ya una media, así bastante baja, de 2 titulados de tuba y bombardino por centro. Por 44, son 44 titulados por año, por 8 años, 352 en un año. Vamos a decir que son un poquito menos, 300 o 280. 280 por 30 a nivel europeo. Creo que las cosas están bastante claras. ¿Vale? Por lo menos yo cuando hice estas cuentas dije, madre mía lo que nos espera. Entonces, creo que todo esto lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, un nuevo mindset, porque necesitamos encontrar nuevos resultados. Entonces, en mi opinión, y es lo que está ocurriendo en otros sectores profesionales, y yo creo que va a ocurrir en el nuestro, es que se necesita un cambio de paradigma profesional. Como ya hemos visto, la tecnología va a destruir muchos empleos, pero también, por supuesto, va a crear nuevos puestos de trabajo. Cada vez se va a ir imponiendo más el trabajo por proyectos. Esto ya en el mundo de la música es el típico bolo. Quizás los músicos que más hacen el trabajo por proyectos son la gente de jazz o la gente de flamenco, pero cada vez va a llegar más este tipo de trabajo. Sobre todo, ya está muy implantado en otras esferas profesionales. Tenemos que enfocarnos desde el propósito vital, es decir, desde para qué estoy aquí yo y qué voy a aportar yo. Yo lo tengo claro, lo definí como tal, lo escribí y bueno, a mí no tengo ningún miedo, por supuesto, en contarlo, pero mi propósito es difundir la tuba y el bombardino para que en este país sea al menos considerado de igual forma que un piano. Creo que hay mucho que trabajo por hacer, pero cada vez que hago eso, cada vez que hago acciones encaminadas a la difusión de la tuba y el bombardino en la sociedad, me encanta, me divierto, me lo paso bomba y me gusta muchísimo, con lo cual, y entendí que este era mi propósito. Y como veis, toda la gente que me seguís, lo que hago a través del blog, canal de YouTube, todas estas cosas, es justamente para eso, difundir. Luego eso tiene otras consecuencias que vamos a ver a continuación. Tenemos que hacerlo desde el aporte de valor a nuestra comunidad. ¿Cómo? Pues a través del blog, a través de un canal de YouTube, a través de un montón de herramientas que el mundo 4.0 nos ha puesto. Por supuesto también tocar, pero no podemos obviar lo que nos ha traído la cuarta revolución industrial. Y también desde el concepto del aprendizaje continuo. Yo tengo muy claro que no voy a dejar de estudiar y no voy a dejar de hacer proyectos que me hagan crecer como persona, y lo tengo clarísimo. Además me gusta mucho y he decidido hacer ese cambio personal, que por supuesto significa mucho esfuerzo, porque voy a ser consciente que voy a estar siempre generando proyectos que me va a seguir aprendiendo cosas que no sé. Y eso la verdad que me atrae mucho y me gusta. Y por supuesto, siempre desde el punto de vista que para poder mejorar como profesional antes tenemos que hacer un desarrollo personal, ¿vale? Entonces, lo que yo vengo estudiando y lo que yo he aprendido es que lo que se impone es la mentalidad nomad. Y os preguntaréis, ¿esto qué es la mentalidad nomad? Bueno, pues lo explico. Pues un nomad es un neologismo que creó un sociólogo americano que se llama John Moravec, que describe los profesionales novedosos, multitarea, que hacen proyectos interesantes, diferentes
y bueno, que tienen una serie de características. Yo os voy a leer algunas. No está limitado por la edad, es decir, puede ser gente joven, pero también puede ser gente más mayor. Es creativo, innovador, colaborativo, motivado, sin miedo al fracaso, que esta es una de las cuestiones más importantes, porque para aprender mucho lo que hay que hacer es fracasar mucho, porque lo que realmente nos hace aprender es fracasar. Y esa es la base, el error. Generar nuevos conocimientos, es creador de redes, siempre conectado a las personas. Crea la marca personal, cree en la marca personal, que es un concepto que vamos a hablar ahora, gracias a las acciones y los resultados. Es un early adopter, es decir, que adopta enseguida las nuevas tecnologías y todos los avances que tiene. Está en constante evolución y es autodidacta digital, es decir, está en estado beta, esta palabra que tanto nos gusta, y es capaz de resolver diferentes problemáticas, entre otras muchas cosas. Entonces, tenemos que crear el nomad musical, el nomad del conocimiento musical. ¿Y por qué? Porque en mi opinión ya no es suficiente tocar bien. Tenemos que tocar bien, pero tenemos que dominar otras habilidades relacionadas con la sociedad que se avecina, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Vale? Entonces, el cambio tecnológico puede aportar nuevas oportunidades de trabajo. Tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno laboral musical, que está relacionado, por supuesto, con el freelance. Ya sabéis que esto ya está muy instaurado en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, y que tiene toda la pinta que va a llegar a España, muy rápido además. Como dije antes, siempre en estado beta, lecturas, aprendizaje formal e informal, y bueno, yo os quería lanzar la pregunta, ¿cuántas personas de aquí leen un libro al mes? ¿Un libro cada 15 días? Pues aquí hay 2 personas allí. Pues ahí es donde está el problema, que tenemos que formarnos continuamente. Eso significa un esfuerzo, pero merece la pena. Merece la pena. Y porque si no, al final seremos uno más. Seremos uno más. Tenemos que encontrar lo que nos gusta y formarnos en ello. Entienden cómo funcionan las tecnologías y las aplica a la música. Aporta valor a su entorno a través del blog, a través de un canal de YouTube o de otras herramientas, y entonces de repente la gente lo valora como un experto y es consciente de cómo utilizar la marca personal del músico, que es muy importante porque ahora mismo una buena marca personal lo que hace es generar confianza y hace que otros te llamen. Si tú vas a tocar a un bolo, te llaman a un bolo, lo haces mal, no van a llamar a otra persona. En cambio, si lo haces muy bien, esa es tu marca. Y el músico tenemos que ser mucho más conscientes de esa importancia, de la importancia que tiene la marca personal. Y, en mi opinión, y por eso lo vuelvo a poner aquí, muy importante el desarrollo personal antes del desarrollo profesional. Entonces, ¿qué es lo que llega? En mi opinión, el músico emprendedor. Y es que tenemos que dominar nuevas habilidades, ser flexible, buscar nuevos modelos de negocio que mezclen la música, la tuba, con otras cosas que nos gusta hacer. Y todos tenemos otras cosas que nos gusta hacer. Y tenemos que ver qué es lo que más nos apasiona y cómo lo podemos mezclar y cómo podemos aportar valor a nuestro entorno, a nuestra comunidad, porque eso nos hará diferentes y eso hará que haya personas que nos busquen, porque ahora cada vez el acceso es muy sencillo. Si sabes posicionarte y sabes aportar valor, la gente te va a encontrar. Y es que tenemos que crear nuevos puestos de trabajo que aún no existen. Y el caso quizás más paradigmático, si os acordáis, es el de Community Manager. ¿Quién pensaba en los años, en el 2003-2004, que el Community Manager iba a ser una de los puestos de trabajo más demandados? Es que no existía. No existían casi las redes sociales. Y eso es un ejemplo y creo que la música tiene que terminar yendo por ahí. Y creo que significa que todos tenemos que dominar 2 tipos de mundos. Por un lado, el mundo offline, el mundo presencial, en el que por supuesto está tocar bien en la orquesta sinfónica, tocar bien en las bandas de música, saber cuál es el rol que tiene cada banda, que tenemos en cada banda, depende de lo que estemos haciendo, si esto es de los contrabajos, si esto es... ¿vale? Conocer bien lo que tenemos que hacer en cada una de las funciones profesionales. Luego también, por supuesto, si queremos ser solistas, queremos hacer música de cámara, o una de las, imagino que casi todos vamos a terminar haciendo de forma importante ese trabajo, ser docente, porque evidentemente
si nos lo curramos, a lo mejor, y transmitimos una buena imagen profesional, va a haber gente que quiera dar clase con nosotros, de muchas formas que ahora veremos. Y por supuesto también tenemos que ser capaces de dar cursos y masterclasses, que no es lo mismo a nivel docente que tener durante un año lectivo a un grupo de alumnos, sino que durante una masterclass tenemos que ser capaces de dar lo máximo en muy poco tiempo. Pero también es necesario, y yo creo que es de las cosas que más he aprendido y tienen toda la razón, mejorar la habilidad de hablar en público. Hay estudios que ya demuestran que aquellas personas que hablan en público aumentan por 2 sus ingresos. Y no es nada fácil estar aquí arriba y hablar, yo me pongo nervioso, pero la clave es la preparación. Lo hacemos muy bien con los instrumentos, pues esto exactamente igual, preparar, practicar y practicar y practicar. Os recomiendo 2 libros. El primero, uno muy famoso, que es el método TED para hablar en público, muy recomendable, y otro, que es el que me estoy leyendo actualmente, que es el método Bravo de Mónica Galán Bravo. Un libro muy interesante con un montón de claves prácticas de cómo, en 4 pasos, el método Bravo, en 5 pasos, perdón, hablar en público perfectamente. Además de todo esto, existe el mundo online, el mundo 4.0. Y no podemos olvidar, no podemos dejar de lado la importancia que cada vez está teniendo más las clases online. Es una forma súper sencilla de dar clase, muy flexible, muy diferente, que nos permite ahorrar una cantidad de tiempo importante y que, bueno, ya sabéis que yo tengo mis clases online y después de 3 años trabajando con ello, pues estoy encantado porque tienes alumnos de gente de Sudamérica, gente de España, pero he dado clase a un chico de Kuala Lumpur. Entonces, funciona muy bien. Evidentemente funciona bien para un determinado nivel por ahora, que en mi opinión es desde elemental a las enseñanzas profesionales. Quizás para enseñanzas superiores se queda un poquito cojo, faltaría más calidad de imagen, más calidad de sonido, pero ha mejorado muchísimo en los últimos 3 años las aplicaciones de videoconferencia, ¿vale? Y otra cosa que he estado haciendo últimamente es realizar conciertos didácticos de forma online con colegios de primaria. La verdad que fue una experiencia que realicé gracias a amigos que tengo que son profesores de primaria y bueno, pues lo probamos y funciona muy bien. Tú te curras una presentación, te curras, pues enseñar el instrumento, enseñar el bombardino, la tuba, tocamos, hicimos ejercicios juntos y pues durante 45 minutos aproximadamente hicimos la presentación del instrumento. Estás llegando a un público que de normal tendría imposible. Normalmente se enseña el piano, no la tuba. ¿Cuántos colegios públicos tenemos de primaria en este país? No es posible hacer un proyecto incluso cobrando, porque si se presenta bien, yo creo que aquí hay bastante negocio. Hay un futuro laboral haciendo presentaciones desde tu casa, curradas, sin duda alguna. Y bueno, sin duda también creo que ya es necesario tener una página web. Cualquiera que quiera tener un proyecto y que quiera que otros le encuentren, necesita tener su propia casa digital, y eso es la página web. ¿Por qué? Porque hablas de ti mismo, muestras los próximos proyectos, lo que has hecho, los conciertos, las conferencias, y sin duda es una carta de presentación brutal. Y es muy fácil hacer ahora mismo una página web y te compras el dominio y el resto para los proyectos que queráis, individuales, colectivos, lo que sea, pero ya es necesario. Bueno, aquí hay gente que, siendo muy joven, ya ha ganado varios concursos. ¿Dónde se encuentra eso? En sus redes sociales. ¿Pero las redes sociales son tuyas? No, pero tu página web sí es tuya. Y tú decides lo que pones. ¿Vale? Por supuesto, ni que decir que la importancia de tener un blog para mí ahora mismo es importantísima, es capital. Pues ¿por qué? Porque tiene un montón de beneficios. Gran difusión de los contenidos, gracias a las redes sociales, que ahora hablaremos de ellas. Es una fuente de aprendizaje continuo. Yo estoy encantado de tener mi blog, me lleva mucho trabajo, pero es que aprendo continuamente un montón de cosas, no solo de los temas de los que hablo, sino de los avances tecnológicos que se están aplicando a los blogs y al mundo 4.0. Es sin duda también un repositorio de conocimientos. Es decir, para mí, yo puedo haber escrito, mi blog ahora mismo tiene 217 posts en 4 años, que hará ahora en septiembre,
Y claro, cuando tengo algún tema que se me olvida, recurro a él, igual que otras muchas personas, porque lo tengo escrito. Y eso me da, bueno, pues mucha información. También me permite, por supuesto, interactuar con la comunidad, de los tubas que te escriben, que los comentarios, y eso es beneficioso porque os aseguro que de las cosas que más he aprendido es cuando otras personas escribían comentarios en mi blog diciendo no, David, yo creo que esto es así, y luego te das cuenta de que tenían razón. Y eso es aprendizaje puro y duro. Y eso es fantástico. Y luego, una de las cosas que funciona muy bien es que da un fantástico branding personal, es decir, marca personal. La gente, si tú tienes un blog y hablas de un tema y te especializas en ello, sin duda alguna, lo quieras o no, vas a ser experto, con todo lo que conlleva. ¿Vale? Otra de las cuestiones que creo que ya a día de 2018, año 2018, no podemos olvidar es la importancia que está teniendo YouTube. YouTube ahora mismo es una fantástica herramienta para saber lo que uno sabe hacer. Mejora fantásticamente la imagen, la marca personal. Es otro sitio donde se aprende muchísimo. ¿Por qué? Porque YouTube lo que le interesa es que la gente esté en su plataforma. Entonces está implementando cambios continuamente. Entonces, si tú quieres tener tu plataforma, tu canal de YouTube activo y que atraiga visitas, tienes que estar continuamente haciendo cambios, no en los vídeos que subes ahora, sino también en los antiguos. Y eso te hace aprender cómo está funcionando también, pues hacia dónde va la sociedad. ¿Vale? La importancia del audio, perdón, del vídeo y de la imagen. Y una cosa que ya está muy instalada en Estados Unidos, que es el podcasting. Y en la música clásica hay muy poco. Yo creo que este es uno de los canales del futuro. El podcast son programas de radio grabados que se suben a las plataformas, como puede ser iTunes y iVoox, y tú los escuchas cuando quieres, vas corriendo de paseo. Me parece un sitio fantástico para aportar contenido. No tienes que salir tú con tu cara, con lo difícil que es grabar, sino que lo haces de palabra, te lo puedes preparar y es súper fácil. Hay mucha gente ya en España que está ganándose la vida con el podcast. Entonces los animo a buscar, bueno, os voy a dar información, no os preocupéis. Y ahora entramos en un tema que me parece, bueno, pues necesario, aunque dentro del mundo de la música clásica, y lo sé por experiencia propia, pues no gusta mucho, que es lo de las redes sociales. No gusta mucho para utilizarlo de forma profesional. Todos lo utilizamos en nuestro día a día porque es la herramienta del siglo XXI y es como ha evolucionado. Pero bueno, creo que sí que, aunque ha mejorado bastante, pero hace como 5 años estaba mal visto. Yo lo sé perfectamente porque lo he sufrido. Pero ahora mismo es necesario que aprendamos, que el músico ya aprenda a gestionar las redes sociales de forma profesional. ¿Por qué? Porque es el sitio donde compartir todo lo que hemos hablado antes, todas las cosas que hacemos y que la tenemos colgada en nuestra web, en nuestro blog, en nuestro canal de YouTube. Este es el sitio donde podemos decir, tenemos este concierto, tenemos... Bueno, lo estamos viendo aquí en el festival, cómo estamos utilizando las redes sociales y funciona de maravilla. Pero claro, tenemos que saber utilizarlas de forma correcta, a través de herramientas de gestión. Vamos a ver un pequeño estudio de las redes sociales de este año, 2018. Vamos a ver qué dice. En España, entre un 85% de los internautas entre el 16 y 65 años utilizan redes sociales. Dice, ¿y cuánto es ese 85%? Pues ni más ni menos que 27 millones de personas en España utilizan redes sociales. Bueno, perdón, 25 millones y medio, el 85%. 25 millones, es decir, es un mercado gigante, donde si lo sabemos hacer bien, vamos a poder llegar a mucha gente que, por supuesto, está interesada en lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es el uso de las redes sociales? Pues a la cabeza tenemos, con un 87% de penetración, Facebook y WhatsApp. Después le sigue YouTube, que ha crecido bastante, está en un 69%, y a la par Instagram, que ha crecido un 45% Instagram en los últimos años, en el último año. ¿Vale? El estudio del año pasado ha crecido un 45%. Significa la gran importancia de Instagram como plataforma de audio, de vídeo y de imagen. Y estamos en 4,7 redes sociales a la vez, que podría ser Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y algunos cuantos que estamos en Twitter. ¿Con qué objetivos se usan las redes sociales?
Pues con el más importante a nivel profesional, a nivel español, para vender. Para vender cosas, productos o servicios. Después, para generar branding personal. El branding personal es la marca personal. Como servicio de atención al cliente. Y por último, ya tenemos con menos importancia para respuestas a dudas o captar leads. Leads es captar, por ejemplo, cuando tú das algo a cambio de información de esas personas, como puede ser el correo electrónico. Entonces, las redes sociales son muy importantes para aportar valor, para facilitar que otros nos encuentren, para dar a conocer nuestras actividades musicales, para conectar e interactuar con nuestro público y, por supuesto, si las usamos con herramientas de gestión profesional. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues esta es HotSuite, y aquí tenéis una captura de pantalla esta es una de las plataformas que yo uso. Entonces yo, el contenido que genero en el blog, en la web, en los canales de YouTube, lo subo a un Excel y lo lanzo a esta plataforma y le digo cuándo quiero que me publique en las redes sociales. Entonces yo normalmente publico para 2 meses y toda la información que se ve en mis redes sociales, la mayoría están publicadas, el 90%, por esta plataforma. Mucha gente se queda sorprendida porque pensaba que yo estaba todo el día ahí tuiteando, pero no, todo está planeado de esta forma. Y además puedo interactuar a través de mis cuentas, de mis listas de Twitter con otras personas y retuitear desde una plataforma súper sencilla gracias a la utilización de las listas de Twitter. Esto se puede hacer con Facebook, y se puede hacer con Instagram, se puede hacer con todas las redes. Otro es Postcron, muy interesante, que me está gustando mucho últimamente y creo que me voy a pasar, porque es súper intuitivo y muy cómodo, pues lo mismo. Entonces, ¿en qué redes sociales puedo estar? Pues muy sencillo, chicos. Fanpage de Facebook, porque da mucho alcance y promoción. Sin duda alguna, y ya creo que es la tendencia que viene empezando más fuerte, Instagram y YouTube, para fotos y vídeos. Twitter, que es una herramienta que a muchos músicos le parece tosca y parece compleja, porque al principio sí que es difícil un poco entender cómo funciona, pero es una herramienta dinámica y ágil que nos permite conocer a muchísima gente, hacer muchos contactos, y a mí es una de las herramientas que más me ha ayudado para formarme. Y luego ya, de forma un poco más residual, si se quiere, pues LinkedIn. Vale. Bueno, ya vamos acabando y os preguntaréis por dónde hay que empezar. Bueno, pues yo recomiendo lecturas. Y aquí os paso unas cuantas ideas para que tengáis y que podáis difundir y podáis leer tranquilamente. Si os cogéis unas cuantas, luego ya pasamos a recoger las que sobren, no os preocupéis. Os paso libros y personas a las que seguir. Hay libros de desarrollo personal y luego libros de desarrollo profesional. Y luego personas que a mí, en mi opinión, sería interesante que se podrían seguir, ¿vale? Libros, Nomads, Los trabajadores del futuro. Este quizás es el libro de Raquel Roca que más me abrió los ojos sobre hacia dónde va la sociedad. Y es el que más me di cuenta de la importancia de hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿vale? Muy recomendable. Por supuesto, estas personas tienen un montón de vídeos en redes sociales, en YouTube, es buscarlas y escuchar todos los libros, ¿vale? El siguiente es, a nivel de emprendimiento, el método Lean Startup. Muy interesante de cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua y de forma muy económica y gastando muy poco dinero. Otro muy interesante de Sergio Fernández, que es Vivir sin jefe, que son los 50 errores del emprendedor. Yo sigo a Sergio Fernández en redes, bueno, me parece un tío fantástico, que aporta muchísimo valor, tiene un canal está puesto ahí, tiene un máster de emprendedores, tiene un canal de YouTube que se llama Instituto de Pensamiento Positivo, y hay un montón de vídeos que nos ayudarán a crecer como personas para luego ser buenos profesionales. Otro libro fantástico es Expertología, de Andrés Pérez Ortega, la ciencia de convertirse en un profesional de referencia. Fantástico libro para aquellos que quieran desarrollar su propio proyecto y, bueno, vienen los pasos necesarios para poder crear ser experto en tu sector. Es duro, pero te lo explica paso a paso. Otros de desarrollo personal,
que son fantásticos y yo los recomiendo los dos, es Aprendiendo de los Mejores 1 y 2 de Francisco Alcaide. Libros muy fáciles de leer, sobre todo estos dos, que nos dan sencillamente lo que hizo, nos cuenta todas aquellas cosas que hicieron la gente que consiguió éxito, de un montón de campos profesionales, muchos de Estados Unidos, pero también, por supuesto, españoles. Y me parece es algo que tenemos que empezar a ver, a leer, a aprender y, si se puede, copiar. También de Francisco Alcaide y Laura Chica, Tu futuro es hoy, 40 claves para crear tu destino. Porque es lo que se impone. Es decir, a mí me gustaría ser, bueno, hago oposiciones, intento ser funcionario, ¿no?, con todo lo que conlleva, porque también me gusta mucho dar clase, pero cada vez está más difícil, cada vez va a estar más difícil. Yo lo estoy viviendo, que yo soy interino, así que imaginaros vosotros. Y luego, para la gestión de la marca personal, Marca eres tú, de Eva Collado. Muy interesante porque lo aplica sobre todo a la marca personal en las redes sociales. Entonces, me parecía que mínimo estos libros, ahí tenéis unos cuantos que pueden ser interesantes, ¿vale? Y es una cuestión de ir investigando y ir buscando. Y ya por último, pues nada, yo lo único que quiero hacer es varias cosas. Deciros que realmente si lo deseáis con muchas ganas, aunque penséis que el futuro está difícil, creo que se pueden cambiar muchas cosas, de verdad, podéis cambiar vuestro futuro profesional, pero si queréis. Y si cambiáis el chip, porque no lo voy a volver a repetir, pero creo que la cosa se pone difícil y cada vez va a ser más difícil. Entonces tenemos que inventarnos, reinventarnos y tener entusiasmo y encontrar aquello que de verdad nos apasiona. Que por un lado puede ser la tuba, pero también puede ser la suma de la tuba y otras cosas. Y eso se va a ir imponiendo. Es mi opinión, además, porque es que casi no he puesto ese trabajo. Entonces, otra cosa que os quiero contar es que aquí tenemos un... Si queréis recibir más información, bueno, ya sabéis que tengo el blog. Si alguien se quiere suscribir, tan solo se acerca aquí y apunta su email. Y si queréis, si os apetece, tengo una lista de difusión en WhatsApp. Entonces apuntáis el móvil y en esa lista de difusión lo que voy es compartiendo cosas de este tipo. Hay cosas que tienen que ver con la música, con la educación musical, desarrollo personal y desarrollo profesional. Si os apetece, pues dejáis vuestros datos ahí y yo no soy pesado, suelo ser una vez al mes, una vez cada 15 días, una cosa así. Voy mandando vídeos, lecturas, artículos que me parecen interesantes. Entonces os invito a que os apuntéis. Espero que os haya gustado y muchas gracias.